Hola comunidad del CRIC Chile, una nueva oportunidad para acercarnos al conocimiento, para acercarnos al testimonio de practicantes, como me gusta decir a mí, a quienes están en la verdadera línea de acción. Y en este caso se trata de un panel moderado por una amiga de nuestra casa, Laura Fabro, CMO de Kenwin. Laura, bienvenida. Hola Juan Pablo, buenos días a toda la comunidad del CRIC Chile, una alegría estar acá, muchas gracias. En esta oportunidad estamos con el ecosistema de retail y vamos a conversar sobre cómo estar cerca de los clientes entre diferentes canales, nuevas tecnologías. La inquietud acá es, ¿estamos frente a una metáfora del mundo real? ¿Cómo manejamos los datos? ¿Cómo manejamos las relaciones con los clientes? ¿Cómo ha ido la innovación introduciéndose en este relacionamiento con los clientes dentro de este ecosistema? Para ello, vamos a adentrarnos en el tema de datos personales, cómo poder hacer un uso intensivo y provechoso, pero a la vez responsable. Hablando de este uso de los datos, nos preguntamos realmente, los clientes, en nuestro contacto con las organizaciones, ¿realmente utilizan un entorno omnicanal? ¿Es ya un desafío alcanzado la omnicanalidad? ¿O se mantiene todavía como una utopía dentro de las organizaciones? Y entre tantos canales, restricciones de uso de datos y nuevas tecnologías, ¿cómo podemos lograr la cercanía con nuestros clientes? No podemos negar que esto de conocer a nuestros clientes, que ellos sientan que sabemos quiénes son, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias y cómo adelantarnos a lo que necesitan, sigue siendo lo que marca la diferencia en la experiencia de los clientes, en el mundo del relacionamiento. Entonces, esta cercanía entre tantos desafíos, ¿cómo la podemos lograr? Y visionando tal vez un futuro, y no lejano para nada, muy cercano, vamos a conversar un poquito sobre la potencialidad del metaverso en el ecosistema de retail. Si bien todavía los metaversos están en un estado incipiente, es ya una necesidad poder conocer el impacto que van a tener en nuestros negocios, principalmente hoy en el mundo de retail. Para ello nos acompañan Vanessa Parra de Salcobrand y Sebastián Barrio Nuevo de Walmart, a quien les doy la más cálida bienvenida. Bueno, vamos a compartir estos temas sobre los cuales hice recién una brevísima introducción con ustedes que, mejor que nadie, por ser protagonistas de este ecosistema, nos van a poder dar luz y compartir sus conocimientos y experiencias. La primera pregunta tiene que ver con este primer tema que estaba introduciendo, que es cómo ser un usuario intensivo de datos personales principalmente, poder aprovecharlos tanto para una buena experiencia a los clientes como para un excelente desempeño del negocio, pero a la vez este uso de datos, cómo hacerlo de una manera responsable. Esto, teniendo en cuenta las limitantes que esto trae, ¿ha sido restrictivo en sus procesos de venta y o de marketing en sus organizaciones? Vanessa, ¿nos quieres compartir? Hola Laura nuevamente, muchas gracias por la invitación. Hola Sebastián, muy contenta de tener este espacio acá con ustedes. Bueno, como me presentaba, yo estoy a cargo de todo el área de experiencia de clientes en farmacias Salcobrand. También estamos
a cargo del área de servicio al cliente, que para nosotros es parte de la experiencia del cliente, como este círculo que viven nuestros consumidores. Y también tenemos la ventaja, digo yo, de tener el área de innovación, que nos ayuda a tener una mirada bien completa de cómo satisfacer la necesidad del cliente. Respecto a la pregunta que tú nos planteas, como les adelantaba, al ser una farmacia, nosotros la verdad, desde siempre, ya hemos tenido que tener mucho cuidado con el tema de los datos de los clientes. Está, per se, asociado al mundo de la salud, dado que si bien es un retail en el ámbito de la salud, la confidencialidad de los datos de los clientes es la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestra estrategia La de sensibilidad que relacionamiento. eso tiene, Es ¿no? muy sensible, ahí está protegido todo lo que tiene que ver con el paciente, dado que nuestro principal negocio obviamente es la venta de medicamentos. Por lo tanto, desde ahí te diría que claramente los cambios que estamos viviendo hoy día hacen más desafiante el negocio. Sin embargo, para nosotros ya tenemos un camino súper adelantado y toda la estrategia, las políticas, las definiciones han tenido presente esta necesidad de cuidar la información de los clientes, de imposible traspasar datos porque es información muy sensible. Así que para nosotros la verdad hoy en día no lo vemos como una limitante, sino como algo más desafiante que hay que seguir, por supuesto, profundizando para ir actualizándonos y relacionado también a lo que tú introducías, a todo este tema de la omnicanalidad que lo vamos a hablar después. Claro, Ahí hay un desafío más grande. Lo tiene incorporado como parte de sus procesos y a la vez es el desafío de decir, bueno, ¿cómo puedo utilizarlo para poder adelantarme a esta experiencia de los pacientes o de los usuarios, ¿no? Sin duda. Sin duda, este tema nos permite, el desafío, como dices tú, es cómo usar esta información para adelantarnos, pero teniendo claro que para nosotros es imposible traspasar cualquier límite que tenga que ver con el uso de la información, el mal uso de la información. Somos muy cuidadosos con ese tema. Bien, o sea que no lo han vivido como una restricción o como una limitante, es que lo hemos vivido en sentido negativo, al contrario. Claro, porque hemos vivido siempre esta necesidad de cuidar esta información de los clientes. Yo creo que más allá o primeramente que otros rubros asociados al mundo del retail y de otras áreas también. Bien, buenísimo. Es una muy buena noticia. Gracias, Vanessa. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo lo viven en Walmart? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Laura. Hola, Vanessa. Gracias por la invitación y buen día a la comunidad también. Ahí para complementar, bueno, me toca liderar el equipo de Customer Data Analytics. Ahí tenemos parte de gobernanza de data cliente. Eso después también conecta con otro equipo que maneja todo lo que es la fidelización y la personalización. Entonces, también un poco ahí conectado con lo que decía Vanessa, ¿no? O sea, para nosotros hoy tampoco es una limitación todo lo que tiene que ver con datos personales. También lo tomamos de una manera bien seria y bien responsable. Creo que acá partimos de, primero, poder contar con el consentimiento del cliente a la hora de poder contar con su información. Y acá, a diferencia, quizás, bueno, yo soy argentino, estoy viviendo en Chile ya hace varios años. Sí. Una de mis sorpresas en el mercado de acá de Chile es que para cualquier compra uno entrega el RUT, ¿no? El ID, ¿no? Entonces, Como el DNI. Sí, el DNI, exactamente. Entonces ya ahí, si querés, hay como, tiene que haber una construcción de confianza de cara de la marca hacia el consumidor, hacia el cliente, de que pueda entender cómo vamos a usar su información, ¿no? Y ahí claramente conecta con esto de estos tópicos que hablábamos cuando vos hacías la introducción, de poder abordar la experiencia del cliente a partir de conocer quién es el cliente, qué canales prefiere, por dónde quiere que lo contactemos y por dónde quiere que le hablemos. Entonces, sin duda, tiene que haber un uso bien responsable de la información y
y para nosotros, y si querés, ahí como a lo largo de toda mi carrera que he estado ligado a temas de datos y volcado como al marketing, a la experiencia del cliente, es eso, ¿no? Al final, cómo le damos sentido a esa data para poder tomar decisiones en cada uno de los momentos de viaje o que el cliente tiene interacción con la marca. Así que eso, no lo veo como una limitante. Entonces, como una recomendación, sí, digamos, para la comunidad tiene que ver más con esto de, primero, tener el consentimiento del cliente siempre. Dos, si quieres tener una muy buena política de resguardo de esa información, ¿no? O sea, esa información, bien decía Vanessa, o sea, debemos protegerla con todo, es un activo bien importante para la organización, pero sobre todo en esto de la confianza, ¿no? O sea, puede tener un impacto en la reputación de marca y un daño que es irreparable. Entonces ahí hay que tener como mucha conciencia de cómo se aborda y cómo se trabaja ese capítulo de datos personales y después sobre todo también cómo ir evangelizando a la organización en el uso, con esto, con las políticas, con los protocolos de siempre la data enmascarada, que nunca en lo que son equipos analíticos y demás, nunca tienen que saber quién es el cliente. Después hay mercados, países en donde la libre competencia es un tema bien importante, entonces todo lo que tiene que ver con el uso y el manejo y la explotación de la data, al final termina siendo un tema bien relevante y que la organización lo tiene que tener bien arriba de la mesa de cómo usa y gestiona la información. Definitivamente, y esto que ambos mencionaron respecto de la responsabilidad en el tratamiento, tiene muy por detrás este concepto tan relevante de la confianza, ¿no? Y como bien dijiste, Sebastián, si se produce un quiebre ahí, es casi irrecuperable. Y la confianza en un relacionamiento con los clientes, en todo ámbito de la vida creo, pero en un relacionamiento con los clientes, se construye como resultado de las diferentes interrelaciones que va teniendo a lo largo, o sea, no solo con el trato de los datos personales, por supuesto que es vital, sino también con todos los relacionamientos que ha tenido por los diferentes canales, el cumplimiento de promesas. ¿Cómo llegamos? Decimos, cumplimos los plazos, nos adelantamos, le podemos ir dando aviso, incluso cuando hay malas noticias o cuando no hay respuestas favorables. Entonces, todo eso hace a la construcción de la confianza y creo que también es un aspecto súper crítico, esto que han mencionado, de poder, puertas para adentro de la compañía, capacitar a todos los colaboradores y a todos quienes están en contacto con los clientes de cómo tiene que ser tratada esta información sensible. Desde el punto de vista de que hay N regulaciones, ¿no? De acuerdo a las regiones, al tipo de industria, definitivamente no va a ser lo mismo en Salcobrand, que está vinculado a todo lo que son servicios de salud, que en Walmart, que está vinculado más a la comercialización de diferentes productos. Y a su vez, esto también varía por países dentro de la región. Entonces, la capacitación en términos duros, por decir de alguna manera, técnicos de las regulaciones, y en cómo comunicar y qué tratamiento hacer con la gente. Así que creo que sin duda es un gran desafío. Es una muy buena noticia cómo lo tienen totalmente incorporado, no es una limitante y pasa a ser parte de la cultura de trabajo y de cómo hacer las cosas cotidianamente. Así que, Sí. muy bien. Y ahí, Bueno, y esto... ahí coincido, Perdón. perdóname, solo Sí. para complementar a eso, ¿no? Que al final es una buena noticia que con una colega escuchar lo mismo y que hay un alineamiento, como vos decís, porque al final es el cliente, el mismo cliente comprando, ¿no? Tanto en este caso acá en el retail de donde Vanessa trabaja, como en el que trabajo yo. Entonces, si nosotros no alineamos o no estamos alineados en esa política, al final eso, como decíamos, ¿no? Rompemos esa confianza, entonces empezamos a perder ese flujo de información que termina siendo bien relevante. Claro, Tal sí, cual. más aún cuando el cliente hoy día nos compara entre industrias, no es que compare los No es supermercados que o hace las farmacias. diferencia, exacto. No. Está Exacto. esperando su mejor experiencia, que eso se replique, obviamente con las particularidades de la industria, pero
pero Sí, es ahí súper les relevante. hago una última pregunta. ¿Ustedes notan en los clientes, en el comportamiento, mucho recelo en relación a sus datos o en general esto que hablaba Sebastián del consentimiento, como clientes estamos más acostumbrados? Porque digo, de una u otra manera todos lo vivimos, ¿no? A esto del uso de nuestros datos. Mira, en nuestro caso, te podría decir que, de hecho, porque hasta lo tenemos estudiado, ¿no? Y hay un montón de encuestas a nivel mundial, multiindustria y demás, que eso, que al final, mientras el cliente perciba eso, ¿no? O sea, que se entienda para qué van a usar sus datos y al final haya una percepción de valor atrás, haya beneficio, no, están abiertos en poder Sí, entregar la información, ¿no? No vemos ahí un recelo. Sí, hoy lo que, a medida bueno, que los medios de comunicación, que las regulaciones avanzan, etcétera, etcétera, por supuesto que el cliente, el consumidor, está cada vez más informado y ahí sí es como que presta más atención, pero sí no vemos un al menos en las industrias en las que yo he trabajado, no he visto un retroceso en la entrega Sí, de a mí me información. pasa lo mismo. Creo que la clave ahí está en ser muy transparente y en evitar la letra chica. Creo que ese tipo de cosas, de acciones simples, eh, crean confianza, que ya lo hemos repetido varias veces en lo que hemos hablado, y eso permite que el cliente no desconfíe o esté enterado de, como decía Sebastián, de para qué se va a utilizar cierta información. Y si eso es de correcto. valor, y partir de la base que las empresas tenemos la responsabilidad de si hay algún dato que vamos a utilizar sea en beneficio del cliente. O sea, partamos de esa base. Tal cual, tal cual. Muy bien, buenísimo. Bueno, y hablando de esto, de los beneficios y cómo el cliente lo percibe, estamos en este mundo omnicanal. Ustedes, después de tanto, ¿no? Toda la experiencia con la pandemia, la digitalización y tantos canales, ¿se pueden autodefinir o pueden definir a sus organizaciones como omnicanales al día de hoy o todavía están en vías de... ¿Hay alguna barrera? ¿Hay alguna barrera presupuestaria? ¿Hay alguna barrera en términos de conexión de los diferentes canales? ¿Cómo lo viven, Sebastián? Eh, Mira, yo creo que podemos definirlo como que desde, por supuesto, desde lo estratégico, creo que todas las empresas buscan ser omnicanales, ¿no? O sea, lo que acá necesitamos es Así es. darle que la experiencia del cliente, al final el cliente pueda decidir por dónde interactuar con la marca. Entonces creo que ahí la responsabilidad de las empresas, de las marcas, es poder poner a disposición de los clientes todos sus canales, ¿no? Y tratarlo de igual manera y darle la misma experiencia en todos sus canales. Yo creo que hoy las barreras, y acá de nuevo hablando un poco de mi recorrido a lo largo de todas las empresas, en donde creo que la declaración de la omnicanalidad siempre está presente, creo que los desafíos ahí están más desde lo tecnológico, ¿no? Y de la integración Ujú. de los datos, sobre todo, a lo largo de todo el viaje o todas esas puntos de interacción que tenemos entre marca-cliente, ¿no? O sea, creo que pasa por ahí el desafío, ya sea porque muchas veces uno se encuentra confusiones de empresas en donde hay canales distintos, tecnologías distintas, datos o modelos de datos distintos, hasta en una misma quizás organización de esto, ¿no? O sea, eh, creo que la pandemia aceleró sobre todo el mundo e-commerce, ¿no? Que quizás antes lo teníamos ahí, quizás en negocios que eran como mucho más tradicionales, presenciales, se vieron obligados a acelerar, digamos, todo su mundo, su negocio digital. Y hoy creo que también eso, ¿no? O sea, hoy hace que el trabajo remoto también haga que este tránsito que el cliente tenía desde su casa al trabajo a su casa, pasaba por, en nuestro caso, por el supermercado y demás, hacer las compras. Hoy estando sentado y trabajando desde casa, quizás uno cambia ese hábito, con lo cual digo, tiene que tener la disponibilidad de poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que también eso, ¿no? La omnicanalidad también, si bien, como te decía, es una definición estratégica, a lo largo de mi carrera lo he visto en todas estas organizaciones en las que pasé, creo que hoy también es
urgencia abordarla también por el cambio de comportamiento del consumidor. Muy bien, ya lo creo, es un gran desafío la integración y la conexión correcta, ¿no?, de toda esta información. Gracias, Vanessa. Sí, mira, qué interesante, porque haciendo un antes y después de la pandemia, yo creo que antes hubiésemos tenido esta misma pregunta y hubiésemos dicho, sí, obviamente es parte de la estrategia, tenemos este roadmap. Creo que sin duda, como decía Sebastián, la pandemia nos aceleró un montón y cambió, fue la mejor gestión del cambio, la más rápida del mundo, la más rápida, todos se subieron a comprar online. Y sin duda eso permitió y forzó a que hoy día, cuando hablamos de omnicanalidad, no solamente para nuestra industria, sino que para todas, creo, para la gran mayoría, la omnicanalidad hoy día es casi que el desde. ¿Por qué? Porque el cliente, nosotros somos clientes, ya nos acostumbramos a que uno quiere conseguir o obtener lo mismo en el lugar físico, y uno se pregunta, oye, pero ¿por qué no puedo pagar, no sé, sin hacer esta tremenda fila? Y es como que es súper natural, es como lo que pasa con los niños hoy día con la tecnología, que es súper nativa. Entonces, hoy día te diría que el tema de la omnicanalidad es una necesidad, sin duda, es urgente, y como fue tan acelerado este proceso de que el cliente probó nuevas maneras de compra, de consumir, que hoy día, más que limitante, yo creo que el gran desafío está en cómo realmente podemos ejecutar esta omnicanalidad, porque hay muchos desafíos para poder ser realmente omnicanal. Yo no sé si las empresas que partieron de una forma más tradicional hoy día pueden llamarse omnicanales. Creo que sería un poco pretencioso. Sin duda, hay un trabajo fuerte que estamos haciendo, y nosotros nos incluimos ahí, para este camino y este objetivo de ser omnicanal. Y más allá del concepto de entregarle al cliente lo que necesita en el lugar que lo necesita y cuándo lo necesita. Yo creo que ese es el gran desafío, porque eso es lo que nos tiene que marcar. Nosotros en Salcogran, y ahí me da mucho gusto estar en este panel con Sebastián, porque he visto que Walmart lo comparte, el foco del cliente. Por lo tanto, el cliente es nuestra brújula y nos marca lo que tenemos que hacer y nos marca las prioridades también, porque también sabemos que las cosas no se pueden hacer todas a la vez. Y eso, quienes nos están ahí escuchando, claramente les va a hacer sentido. Por lo tanto, hay que priorizar, y hay que priorizar en virtud de lo que el cliente necesita. Y nosotros ahí, bueno, estamos fuertemente trabajando en eso y descubrimos distintos segmentos de clientes que cambiaron su comportamiento durante la pandemia, y eso nos hizo acelerar. Hoy día nosotros tenemos, además de todo el mundo físico, que es nuestro fuerte, por supuesto, nuestras farmacias que están presentes en todo el país. También estamos trabajando fuerte en esta comunicación con el cliente a través de una app. Muy bien. Que es muy, muy, muy relevante para el cliente, y si no es para el cliente, también para nosotros. Así que estamos trabajando fuerte en la omnicanalidad. Muy bien, coincido totalmente con lo que cuentan. Creo que todavía es un desafío, no solo desde el lado de la tecnología, para esto que mencionaba Sebastián, de la correcta integración, porque los múltiples canales ya son un hecho, son una realidad, pero cómo se integran y de la mejor manera y qué datos nos traen, sino también relacionado con esto que enfatizaba Vanessa, de decir, bueno, una vez que estamos conectados, tenemos toda la información, ¿cómo hacemos para integrarla desde el mejor diseño, pensando en el foco del cliente? Porque por ahí tenemos las tecnologías, tenemos las herramientas, pero no hemos logrado entender realmente la necesidad o claro, por dónde pasa, cuál es lo que drivea esa mejor experiencia. Exacto. Bien, excelente. Estamos todavía en ese desafío, creo, la mayoría de las organizaciones. Bien, y ya para ir cerrando y visionando nuestro futuro cercanísimo que está entre nosotros,
esto de esta comunidad digital enorme, el metaverso, ¿qué potencialidad tiene en el ecosistema de retail? Si bien está todavía en una etapa muy embrionaria, creo que deben estar evaluando posibles impactos. No digo que ya tengan iniciativas en marcha, pero bueno, ¿cómo se están acercando a esto de los metaversos y las economías digitales? Sebastián. Sí, bueno, hay como vos decías, ¿no? O sea, creo que todavía está partiendo. Eh, sí, creo que lo que es la experiencia inmersiva es lo siguiente, es lo que viene, ¿no? Lo que ya estamos empezando a vivir ahí como tímidamente, ¿no? Hemos pasado de ir al local, tocar el producto y demás, a buscarlo en el teléfono. Yo creo de nuevo, por eso creo que como la evolución natural, esto de poder tener esta experiencia inmersiva, sin duda es el siguiente paso y donde creo que los retail tienen que poner foco, ¿no? O sea, creo que va a ser como multiindustria al final, pero creo que estamos partiendo, nosotros sí dando los pasos firmes de esto, ¿no? De poder entender qué es todo este mundo y al final cómo necesitamos prepararnos para desembarcar ahí, ¿no? Y ahí, unido con lo que hablábamos en la primera pregunta, esto de decir, bueno, voy en esta experiencia inmersiva y voy a comprar, no sé, y agarro un vino, no, pero soy menor de edad, entonces machea que soy menor de edad, entonces no me puedo llevar el vino, o sea, se conecta todo con todo finalmente, ¿no? Esto de la omnicanalidad, el uso de los datos personales y esta experiencia Esa inmersiva. experiencia, correctamente. Vanessa, ¿ustedes? Mira, creo que el concepto de metaverso, ahí Sebastián seguramente se va a reír, debe ser la pregunta, o sea, el concepto más mencionado, así como lo fue transformación digital hace cuánto, Sebastián, hace 5 años atrás, era como todo el rato. A ver, yo creo que el metaverso es un tema infinito. Esto desde más la mirada personal, sin duda tiene un futuro, no creo que muy lejano, para nada, y que sí o sí también hay que darle su vuelta y entender bien qué va a pasar. Nosotros, la verdad, estamos recién entendiendo qué es y cómo en nuestra industria podría impactarnos, porque sin duda va a tener un alcance. Y de nuevo, volver al tema del cliente, porque hay que pensarlo desde ahí siempre. Yo creo que todo lo que nosotros estamos realizando por nuestros roles, creo que aquí hay que ser bien cuidadoso en no dejarse llevar quizás por lo que puede estar pasando, lo que esté de moda, sino Enamorar o atraer. perseverar ya, Sí. ok, bien, pero el cliente, ¿esto le va a servir? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ahora, les cuento un dato, algo que nos pasó hace poquito. Nosotros tenemos un área de innovación donde estamos poniendo foco en la innovación abierta en el último periodo. Y hace muy poquito tuvimos una convocatoria donde invitamos a emprendedores, a startups, a postular a desafíos. Siempre vinculado con la mejor experiencia del cliente. Entonces, es la innovación al servicio del cliente. Y postuló una startup que tenía todo un cuento de metaverso. Y la verdad es que nos pareció bien fascinante. Llegó a las últimas etapas de la selección porque queríamos indagar un poco más. Y bueno, ahí tienes, pues, o sea, ya hoy día para nosotros es un acercamiento que nos da mucho gusto y como área de innovación, tenemos un comité de innovación, estamos haciendo revisiones de qué significa y cómo se puede avanzar. Y en Muy nuestro bien, caso, y ahí como... perdóname, Laura, ahí para complementar lo que dice Vanessa, de nuestro lado, o sea, también pensándolo como supermercado, ¿no? No solamente hablando de líder, digo, creo que como experiencia de los supermercados, al final esto de poder, conectado con lo primero que hablábamos de data y demás, es al final cómo la unificación de la experiencia offline con lo online y poder identificar a quién es el cliente que al final va a la sala en esta Eso. experiencia inmersiva, creo que se vuelve de vuelta bien relevante, de vuelta en todo el proceso de lo que fuimos hablando, ¿no?
tener la data, entender quién es el cliente, cómo darle una mejor experiencia, cuáles son esos productos que tenemos que disponibilizarle porque entendemos qué es lo que viene a buscar, cómo conecta con la omnicanalidad, etcétera, etcétera. Así que me parece que eso es un Es poco... bien fascinante. Tal cual, y al final del camino solo se trata de una correcta y verdadera interpretación de conocer a nuestros clientes, o sea, en este balance del mundo físico y el mundo digital, y ahí entender, bueno, y de estos que sí están en el mundo digital, bueno, qué probabilidad hay que pasen a esta comunidad de inmersión, ¿no? Así que bueno, el conocimiento, el análisis y el involucramiento para entender esto primero creo que es nuestro gran primer paso. Bueno, les agradezco mucho. Gracias por su visión, por sus claridades y creo que toda la comunidad va a poder disfrutar de este panel. Me sumo a ese agradecimiento y también destaco la generosidad con la que se han manejado y cómo nos han regalado todos estos conceptos y testimonios. También la honestidad, porque son organizaciones muy importantes, con mucha presencia, con mucha espalda de inversión o financiera, y han reconocido en qué están más avanzados y en qué están más en una etapa de exploración, lo cual además viene muy bien para nuestra audiencia, la audiencia de Chile, que por supuesto contiene y agrupa a todos los tamaños de organizaciones, y a veces cuando uno propone y invita a semejantes marcas, puede que alguien sienta que está muy lejos y sin embargo ustedes han hecho este recorrido de una manera muy de abrazar. Muy cercana. Exactamente, muy cercana y muy por tanto, estimular al mejor desarrollo de estas lindas y buenísimas y eficientes prácticas. Así que, Vanessa, gracias, Sebastián, gracias, y Laura, por supuesto, muchísimas gracias como organización Kenwood por apoyar nuestro ciclo y, en este caso, con tu tiempo dispuesto para moderar este tremendo panel. Gracias.